Entonces ahí a segunda a Timoteo, para dar lectura a los versículos del 14 al 18. 14 al 18 de segunda a Timoteo, capítulo 4. Después de que siga usted con su vista, le indicaré cuál es el versículo que le voy a pedir que todos a una leamos. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sí, será el versículo 18 el que le voy a pedir que todos leamos a una. Yo le voy a marcar la entrada y traten de seguir todos respetando los signos de puntuación ahí, en lo que dice el versículo 18 de 2 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buen trabajo. Encontramos aquí una despedida anticipada, podríamos decir, porque al final del versículo 18, no obstante que faltan otros 5 para que termine la carta, parece que el hermano Pablo, el pastor, el apóstol Pablo, ya se despidió, porque aparece ahí la doxología: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conforme desarrollamos el mensaje de esta tarde, encontraremos cómo es que la conmoción ministerial desborda al apóstol, de manera que en ese punto del versículo 18 él menciona esta doxología. Estamos entonces prácticamente en la recta final de este capítulo 4 y por ende la recta final de la segunda carta a Timoteo, última que escribió Pablo. Está a unas semanas de ser sacrificado. Hay quienes dicen probablemente no pasaron ni 2 o 3 semanas cuando el apóstol Pablo acabó de escribir. Esta carta se envía y es también muy probable que para el tiempo en el que Timoteo la recibe en Filipos, habiendo sido escrita y enviada desde Roma, para entonces ya el apóstol Pablo ya ha sido sacrificado. Como ya se hizo mención, la exposición e instrucción doctrinal que a lo largo de estas 2 cartas Pablo impartió ha quedado atrás. En los versículos de nuestro texto de hoy, el apóstol va a mezclar pesares y consuelos, así como las últimas líneas de información que comunica a su fiel consiervo. Ya Pablo había sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir la posición que él tiene, pero habiendo sido solo escrito, aparece como un aspecto teórico. Y me refiero a lo que escribió allá en Filipenses 1:21, en donde el apóstol escribe a la iglesia de Filipos y les dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ante la inminente sentencia de Nerón, esa muerte física a la que se refirió en los escritos a los filipenses, ya está por suceder. Lo que quiero decir, está a punto de que Pablo compruebe que ese vivir en Cristo y ese morir para él es ganancia. Realmente él lo viva, lo experimente, lo demuestre.
pues ese morir está por suceder en breve. Así que Pablo va a dejar un testimonio contundente que proyecta lo que es su fe. Que Dios le preserve para su reino celestial es la ganancia a la que se habría referido en su carta a la iglesia de Filipos. Lo escrito allá para esta iglesia ahora será una experiencia y un testimonio que va a llevar a la práctica. Solo por las ocasiones que las Escrituras nos revelan podemos saber que las veces que Dios libró a Pablo de la maldad de este mundo, no fueron pocas. Y bien podríamos decir también que todas esas, las que están reveladas, no fueron las únicas. Pues lo revelado se revela con un propósito divino. Así es que es probable que Pablo fue librado de muchas otras que no están en la revelación, pero que realmente él padeció. Veamos brevemente esta referencia, si solamente nuestra atención va a la lectura congregacional. En 2 Corintios, que leímos desde el 22 o desde el 20 hasta el 33. Si nos concentrásemos nada más en los versículos del 23 al 29, 8 versículos, ahí encontraríamos de todo lo que lo libró Dios, según el propio testimonio, porque es Pablo que está escribiendo a los Corintios. Azotes, cárceles, peligros de muerte, azotado de diversas formas, apedreado, naufragado, tanto en ríos como en el mar, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, es decir, de los judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, desvelos, hambre y sed, frío y desnudez. De todo aquello le había ya librado el Señor. Y definitivamente no podemos calificar nada de eso como otra cosa, excepto como obras malas. 19 obras malas en contra de Pablo. Y todas las veces en las que todas esas obras malas se llevaron a cabo en contra de él, Dios lo libró. No padeció, no sufrió, no fue atacado en todo su ministerio. Por supuesto que sí. ¿Dolió? Sí. ¿Causó quebranto? Sí. ¿Desilusionó? Sí. ¿Se vio abandonado el apóstol? Sí. Pero Dios estuvo ahí para librarlo. Acá entonces estamos en la recta final de su ministerio, en la recta final de su vida, pero sin duda ha sido ejercitado suficiente para respaldar con su testimonio lo que escribe a su consiervo Timoteo, allá en el 4:17 que nos ocupa y que es prácticamente la antesala del versículo 18, que es donde extraímos el título. Porque dice, así como pasó todo esto que acabo de describir aquí en este pasaje de Corintios, así también fui librado en la boca del león, dice la última parte del versículo 17, y estoy hablando de 2 Timoteo. Ya en el versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Es que usted no cree que el apóstol tiene suficiente historia, suficientes vivencias, suficiente experiencia probada para poder entonces ejercer la fe y declarar lo que declara, me librará de toda obra mala. Ya lo ha estado haciendo. ¿Cuánto tiempo había estado el apóstol en el ministerio? Más de 30 años. Hay quienes dicen 33, otros que dicen 35. Y toda la obra mala que fue sobre el apóstol y le persiguió y le quiso matar, al grado que tuvo que ser apoyado con aquellos que lo bajaron a través del muro para no ser sacrificado, fue apedreado y todo aquello. Dios estaba obrando en él y él lo entendía perfectamente. Así que en esta parte posterior de su vida y de su ministerio, él percibe lo que está por sucederle, pero la dosis de fe dispara y desde lo más profundo de su ser escribe,
el Señor me librará de toda obra mala. Oh, qué diferentes somos ustedes y yo. No nos puede llegar una adversidad porque ya empezamos muchas de las veces a dudar de Dios, si no es que a renegar, si no es que a cuestionar, cuando Dios está en una intención divina de mostrarnos de su gracia y de su poder, como lo hizo con un siervo como Pablo, cuando él entonces escribe lo que el título de este mensaje revela. Es una oportunidad para entenderla usted y yo, y para abrazarla como convicción, porque está saturado de verdades que sin duda pueden abonar a nuestra transformación. Así es que vamos a pedir que sea Dios quien nos lleve de la mano de Él para el desarrollo de este mensaje. Lo haremos a través de una oración. Señor y Padre nuestro, gracias porque a la hora de llegar a la exposición de tu palabra, desde este púlpito, y a la hora de oír tu palabra predicada desde las bancas y probablemente desde las plataformas desde donde se retransmite, estamos cumpliendo con una cita divina contigo. Empezando con el que habla, Señor, no me imaginé encontrar tanta edificación en estos versículos que están en la parte final de esta carta. Y no sé si mis hermanos estén expectantes o no, o anticipen cuánta bendición será derramada sobre ellos esta tarde, pero aunque nosotros no lo sabíamos, tú sí lo sabías. Por eso queremos darte gracias. Rogamos pues que la predicación de tu palabra sea expuesta claramente, certeramente, Señor, y en apego fiel a la verdad. Que haya sensibilidad y oídos abiertos para que hagas la obra, cuando menos en uno, en esta tarde. Te ruego pues que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto, a pesar de mis debilidades y mis hierros. Y te lo ruego así en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Me librará de toda obra mala. Sí, al asimilar y no solo tener la noción, sino el entendimiento del poderoso testimonio que Pablo avala con los escritos de esta carta, es una prerrogativa, es un privilegio exclusivo para los verdaderos creyentes. Habremos de empezar entendiendo que la declaración de alto valor eterno que Pablo escribe no es una declaración espontánea ni puramente emocional u ocasional. Es una declaración testimonial, un testimonio ministerial que marcó su vida a partir de aquella sobrenatural conversión cuando Dios le confrontó en el camino a Damasco. Sí, Pablo, sentenciado a muerte, será sacrificado en breve, pero todavía cuenta con la dosis de la salvífica fe que le permite declarar en lo que escribe: el Señor me librará de toda obra mala. El apóstol está por concluir una vida que vivió para Cristo. La ganancia de su eminente muerte la expresa así: el Señor me librará. No más abandono, ya no habrá traición, no voy a padecer más hambre, no voy a estar más tiempo enfermo, no más muerte. Con la muerte lo que viene es la ganancia de ser librado de todas esas obras malas. Me librará de toda obra mala. Punto número 1, versículo 14. Una sentencia legítima. Entre toda obra mala de la cual el Señor le habría de librar, Dios inspira al escritor sagrado a citar por nombre a alguien que, según dice al pie de la letra la Biblia, le causó muchos males. No dice mal, ni tampoco dice mucho mal. No, dice muchos males. La sentencia es legítima y la encontramos en la parte final de este versículo 14. El Señor le pague conforme a sus hechos.
el Señor le pague conforme a sus hechos. Y estamos en el versículo 14. ¿Qué es lo que el versículo 14 dice? Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. La palabra que en el original se refiere a estos muchos males es la palabra en griego kakos, que esta versión Reina Valera traduce como males. El significado de esta palabra es depravación. Es una maldad declarada de manera abierta y desafiante, pero a la vez de manera encubierta u oculta. Es decir, obras malas a la espalda del apóstol. Murmuración a la espalda del apóstol. Obras malas. Obras malas. Este tipo de maldad inclusive alcanza la descripción de traición flagrante. Alejandro andaba entre los de Pablo, pero estaba a favor de Nerón. A favor de Nerón. El hecho fehaciente de que la esposa de Nerón era judía abre la posibilidad de que Alejandro, como judío antagonista al ministerio de la persona de Pablo, con la conexión judía, la conexión cultural judía, no cristiana, judía, fuese un gratuito agente de Nerón para causarle males a Pablo a cambio de favores políticos. Entre todos esos males, los teólogos no descartan que Alejandro haya testificado en contra del apóstol en él o los juicios o audiencias a los que Pablo fue llevado. La mayoría de los que saben asumen que este Alejandro es el mismo que Pablo mencionó en la primera carta a Timoteo, escrita no desde la cárcel de Roma, sino desde Macedonia, en donde 1 Timoteo 1:19 dice: naufragaron en cuanto a la fe algunos, y luego dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí está la sentencia ejecutada. Y cuando dice aquí aprendan a no blasfemar, ¿usted sabe qué quiere decir blasfemar? Quien blasfema es quien ofende flagrantemente en sus acciones, en sus dichos y en sus pensamientos a Dios. Blasfemar es una expresión injuriosa contra Dios o contra todo lo sagrado e inherente a Él. Y respecto de este Alejandro, Pablo le escribe a Timoteo una sentencia legítima. ¿Cuál es esa sentencia legítima? Está al final del versículo 14. El Señor le pague conforme a sus hechos. Me librará de toda obra mala. Punto número 2. Llegamos así al versículo 15. Una advertencia oportuna. Hermanos, esta es una advertencia oportuna no solamente para Timoteo, también para cada uno de los que oyen mi voz esta tarde aquí, y también para los que oyen la predicación en alguna de las plataformas desde donde se está reproduciendo. Una advertencia oportuna. Dice el versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Guárdate tú también de él, cuídate, está alerta, sé sobrio. Timoteo, Alejandro, es un riesgo para la obra. Cuídate tú también de él. Y se sobreentiende que no solo habría de cuidarse del que acá se menciona a título personal, sino de aquellos que, siendo como Alejandro, se opongan a nuestras palabras. Porque es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Lo leyó conmigo? Siga con su lista. Guárdate tú también de él. Está en el versículo 15. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué palabras? Las de la enseñanza del ministerio de Pablo. Las del evangelio que predica Pablo. Las de la predicación. Las palabras de consejo.
las palabras de exhortación, las de reprensión, las de instrucción bíblica, las de discipulado. No está lejos la posibilidad de que Timoteo hubiese querido preguntarle a su mentor: ¿cómo es que la oposición a nuestras palabras será manifestada? Timoteo, gracias por preguntar. Si usted se lo pregunta, también a usted le digo gracias por la pregunta. ¿Cómo es que aquella oposición a nuestras palabras se va a presentar? ¿Qué es lo que estará pasando para entender que se están oponiendo a nuestra palabra, a nuestras palabras? Bueno, habrá indiferencia. Habrá indiferencia. Se subestimará la verdad de la palabra de Dios, simple y sencillamente porque para mí, a título personal y subjetivo, no es tal cual. ¿Cómo se manifestará en esa oposición a nuestras palabras? Bueno, con murmuración. ¿Cómo se manifestarán? Con falsas acusaciones y aseveraciones. ¿Cómo se manifestará que está en abierta oposición de nuestras palabras? Bueno, con severos juicios seculares, con presuposiciones subjetivas y unilaterales, con rebeldía reacia y perpetua. No son pocos los teólogos que dan por hecho que entre los motivos de este Alejandro para oponerse con extrema obstinación a las palabras y al ministerio de Pablo estaba de por medio la conveniencia de verse favorecido por Nerón, líder gubernamental del Imperio Romano. Le convenía, pues. Ya sea que este Alejandro estuviera en Éfeso o estuviera en Roma, era suficientemente cobarde para confesar su presunta fe, sobre todo delante del poder terrenal, político y hasta cultural. Si Pablo se lo menciona puntualmente a Timoteo, sin duda debe ser porque considera que este sujeto es de alto riesgo, no solo para Timoteo, a quien también debe estar por oponerse, sino también al ministerio, genéricamente hablando. Es decir, este Alejandro bien podría ser una piedra de tropiezo para el ministerio. El problema de aquellos apóstatas, mejor dicho, la manifestación de la apostasía de aquellos a los cuales Pablo entregó a Satanás, es precisamente que debatían en contra del apóstol. Y mientras el apóstol empezaba a predicar, se levantaba una voz: eso no es cierto, Sauleto, ¿qué andas haciendo aquí entre los cristianos? Esa no es la verdadera fe. Ese no es el verdadero evangelio. Nosotros creemos en el gnosticismo, creemos en la filosofía de la corriente de la mitología griega. ¡Callen a ese palabrero! Habría quien decía, oponiéndose a la palabra. Así es que Alejandro viene a ser famoso por eso, y lo vemos aquí descubierto con la advertencia oportuna que Pablo le encarga a Timoteo a través de su carta. Me librará de toda obra mala. Punto número 3. Encontramos en el versículo 16 una libertad de conciencia. Sigue diciendo la palabra de Dios: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ese no les sea tomado en cuenta está revelando una libertad de conciencia. Es decir, no hay resentimiento, no hay coraje, no se siente hecho a un lado. Tiene libertad de conciencia. Eso sucedió así, sí, pero ¿cómo es posible que haya sucedido? Dios es el que tiene control de todas las cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Pablo? ¿Qué fue lo que le hiciste a este que te seguía? ¿O qué fue lo que le enseñaste a otro que te seguía? Al grado que cuando te necesitó o que lo necesitaste, te dejó solo. ¿Qué pasó que se fue? No les ha tomado en cuenta. Sí, me abandonó, pero
no les sea tomado en cuenta. Que no les sea tomado en cuenta. Es una libertad de conciencia. Sí, ninguno estuvo ahí a mi lado cuando contaba con ellos en mi defensa, pero no les sea tomado en cuenta. Libre conciencia. No podemos imaginarnos a un Pablo rumiando sus inconformidades. No nos lo podemos imaginar tampoco rumiando sus desacuerdos ni sus quejas humanas. Mira este desgraciado, que tanto esto, que tanto aquí, que tanto allá. ¿Dónde está ahorita que lo necesito? Se fue. Desgraciado malagradecido. No nos podemos imaginar así a Pablo. ¿Por qué? Porque hay una libertad de conciencia. La libertad de conciencia se traduce en la declaración del apóstol: no les sea tomado en cuenta. Es que se cuenta con elementos suficientes, probatorios, para anticipar que fue la cobardía o el temor o represalias que comprometerían o que comprometían su autopreservación, la de aquellos que lo abandonaron, lo que llevó a los consiervos de Pablo a abandonarlo. Lo decía en el mensaje de la semana pasada: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Así es que nos vemos. Este barco donde está Pablo ya se va a hundir. Lo están juzgando. Nerón es un cruel. De seguro va a acabar con la obra y va a acabar con el pobre Pablo. Así es que Pablo, ahí te ves. Preservación. ¿Habrán sabido aquellos que 21 siglos después íbamos a estar predicando en un lugar como este las verdades de lo que Pablo escribió? Pero ellos pensaban que ahí se había acabado todo. Aquellos pensaban que el ministerio de Pablo se iba a diluir y se iba a desbaratar y mejor ahí nos vemos. Cuánto error, cuánto hierro, cuánto desacierto. No estaban tomando en cuenta la libertad de conciencia del apóstol. Y se entiende entonces que se vale que se vaya. Pablo dice: no les ha tomado en cuenta. La obra es de Dios. Yo soy un ministro de Dios. Aquellos tuvieron la oportunidad de ser partícipes en la obra hasta que se han apartado. Pero la obra es de Dios y la obra sigue. Y yo soy el ministro de Dios y mi ministerio sigue. Y si en unas semanas me va a sacrificar Nerón colgado en un madero y prendido a fuego, bendito sea el Señor, porque eso me dará mi pasaporte directo a estar en el reino celestial con mi Señor. Libertad de conciencia. En Lucas 23:34 podemos ver un ejemplo paralelo de esta postura, en donde dice Lucas 23:34: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La similitud entre la postura apostólica y la de Jesucristo coinciden para avalar el adjetivo calificativo que se le da a aquel que es un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se le dice a uno que es verdadero hijo de Dios? Cristiano, cristiana. ¿Y qué quiere decir? Como Cristo. Como Cristo. ¿Es usted cristiano? Sus reacciones, sus pensamientos, sus decisiones, sus palabras son de cristiano. Ese testimonio no nada más queda en Pablo y en el maestro. A este mismo apóstol, en sus años de juventud, le tocó ser testigo de una declaración muy parecida a la cual él está haciendo ahora. Porque lo mismo que el joven Saulo de Tarso vivió, según nos lo revela Hechos 7:58, en su última parte, este joven Saulo estaba ahí deteniendo las ropas de los que habían apedreado a Esteban. Y había oído exclamar de labios de Esteban allá, en Hechos, versículo
60 del capítulo 7. El joven Saulo, ni siquiera es Pablo, no ha sido llamado, faltan años para que ese suceso se dé en el camino a Damasco, pero ahí está Saulo deteniendo las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Y dice la palabra de Dios en esta porción escrita por Lucas, que debo decirlo, este dato no lo obtiene Lucas como testigo ocular, todavía no se había incorporado al ministerio de Pablo, lo hace hasta el capítulo 16. Y esta narrativa es del capítulo 7, versículo 60. Aquel Saulo vio cómo, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, se refiere a Esteban. ¿Y qué fue lo que clamó? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió, por tanta pedrada que le habían aventado a aquellos. ¿Cuál era su delito? Haber predicado el Evangelio, haber predicado la verdad. Así es que entre lo que él, siendo joven, vio a un evangelista exclamar, y lo que él, siendo ya Pablo el apóstol, pudo descubrir que Cristo dijo en la cruz del Calvario, no les tomes en cuenta este pecado, ahora él lo está practicando y llevando a el escrito que le escribe a Timoteo para decirle con una libertad de conciencia, no les sea tomado en cuenta el hecho de que me abandonaron. Una libertad de conciencia que ven expresa en la última frase que leemos del mismo escritor sagrado ahí en 1 Corintios 13:5. ¿Sabe usted por qué es famoso el capítulo 13 de 1 Corintios, verdad? ¿Quién me diría por qué es famoso el capítulo 13 de 1 Corintios? ¿Es el capítulo de qué? Amén. El capítulo del amor. El versículo 5 en su última parte dice, no se irritan, no guarda rencor. Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Así es que lo que está haciendo ahora, que está a punto de ser sacrificado y que cita a aquellos que lo abandonaron, dice, no les he tomado en cuenta. No estoy enojado y no guardo rencor. Hasta aquí ya llevamos cuando menos una docena de ejemplos de aquello a lo que nos llama el Señor. ¿Cuántos de nosotros todavía hoy estamos abrazando rencor en nuestro corazón por aquella ofensa que un familiar, que un conocido, que un amigo, que un compadre nos acertó cuando traicionó nuestra confianza? No, hermano, yo sí tengo a Cristo en mi corazón y yo sé que Él me salvó y sé que tengo seguridad de salvación y vida eterna, pero que no me mienten a fulano porque ahí sí no respondo. Estás atrapado, no tienes libertad de conciencia. No tienes libertad de conciencia. Sí, yo sé que de alguna manera he sido beneficiado por alguna iniciativa, algún gesto del gobierno, pero oiga, ahorita me tiene con una deuda de la IRS y yo ya metí abogado porque no, eso que me está queriendo hacer no es justo. No tienes libertad de conciencia. No tienes libertad de conciencia. Es que el testimonio que Pablo está haciendo a la par de lo que escribió, no se irrita y no guarda rencor, ahora lo está viviendo. No les sea tomado en cuenta. Me desampararon, se fueron, me dejaron, pero que no les sea tomado en cuenta. Me librará de toda obra mala. Versículo 17 dice la palabra de Dios, y estamos en 2 Timoteo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
una fuente divina de poder. ¿A qué fuente divina de poder se refiere? Pues a la del Señor. No lo acabamos de leer ahí, pero el Señor estuvo a mi lado. Y aquí vamos a ver esas 5 posturas que refiere este versículo. La primera, que el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué con eso, Pablo? Bueno, gracias por la pregunta, diría Pablo. Es que tener al lado al Señor es tenerlo todo. Si usted no tiene al lado al Señor, entonces usted tiene algo más. Y sea lo que sea, no se compara con el Señor. Pablo declara y dice, el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué es lo que está al lado de usted? Bueno, a lo mejor están las series de Netflix. ¿Qué es lo que está al lado de usted? Pues esa amistad que es secular y mundana influye en su pensamiento. ¿Qué es lo que está a su lado? Pues a lo mejor esa amistad denominacional que también no deja de influir a su mente y a su espíritu. ¿Qué es lo que está a su lado? Pues el secularismo y la moda y el TikTok y todo lo que contemporáneamente nos toca vivir y participar e interactuar. Pablo se refiere al Señor. Estuvo a mi lado, y es que tener al Señor es tenerlo todo. A Pablo no le hacía falta nada, absolutamente nada. La invitación es a que usted y yo tengamos en cuenta que el Señor está disponible para estar a nuestro lado. Juan 13:23 dice la palabra de Dios, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado ¿a dónde? Al lado de Jesús. ¿Qué postura? La del amado Juan. Estaba en el grupo, sí, pero él estaba recostado al lado. ¿Qué tan trascendente podría ser estar al lado o tener al lado a Cristo Jesús? ¿Qué tan trascendente podría ser? Bueno, es una pregunta válida. Hagámosela a María Salomé, la mujer de Zebedeo y madre de Juan y Jacobo, cuando la encontramos en una escena que es verdaderamente trascendente. Estamos hablando de que Jesús estuvo a su lado. En Mateo 20:20 encontramos lo que la palabra de Dios nos declara, escrita por Mateo el apóstol. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿De quién era madre? María Salomé. ¿Se acuerdan? De Juan y de Jacobo, discípulos del Señor. El maestro está ahí en su ministerio terrenal y resulta que María Salomé ve al maestro. Sin duda habría sido probablemente recipiente de alguna de las enseñanzas que recientemente había Jesucristo impartido, el maestro. Y según lo que nos dice Mateo 20:20, dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Zebedeo era el papá de Juan y Jacobo. Imaginémonos a esa mamá, porque dice que se acercó con sus 2 hijos, ¿verdad? Hey, Juan, hey, vente para acá, bueno, vente, espérate, no, vente, a ver tú, Jacobo, vamos con el maestro, véngase, y se acerca con ellos. Postrándose ante él, le pide algo. Sin duda el maestro debe, imagínense esa escena, hay gente alrededor. Esta mujer viene con sus 2 hijos y se postra a los pies de Jesús para pedirle algo. El maestro voltea y dice el versículo 21 que le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
el efecto de estar a un lado y al otro lado del maestro. La madre, justificadamente, pues se trata de sus hijos, le pide que uno esté a un lado del Señor, a la derecha, y el otro al otro lado del Señor, a su izquierda. Preguntaba, ¿qué tan trascendente es tener al Señor a un lado? Aquí está hablando de un tiempo por venir, una eternidad en la cual la mamá está con la expectativa de que su hijo, uno de sus hijos, se siente al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Después de argumentar por breve momento con la mamá de estos discípulos, el maestro en el versículo 23, en esa última parte, dice, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Que Pablo tuviera a su lado al Señor fue algo que preparó Dios Padre para él. Les dije que eran 5. El número 2 dice me dio fuerza. Pablo está hablando de una fuente divina de poder, pues ese poder se lo dio ¿quién? El Señor. En el original leeríamos el verbo endunamó, que quiere decir revestir de poder. Y es uno de los verbos favoritos de Pablo, pues de las 7 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 6 son de su pluma. En 6 de esas 7 ocasiones, endunamó, escribe Pablo. En Romanos 4:20 lo vemos traducido como se fortaleció en fe. En Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Dunamó. 1 Timoteo 1:15, doy gracias al que me fortaleció, al que me endunamó. A Cristo Jesús nuestro Señor. 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en Dunamó, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la que estamos considerando en este punto del mensaje, ahí en el 4:17 de 2 Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado y me endunamó y me dio fuerzas. Es que el poder y la fuerza del verdadero Hijo de Dios no viene de un carácter reacio, no viene de un temperamento incontrolable e impulsivo, viene de Dios. Viene de Dios. Y habemos de tener cuidado porque muchas de las veces es ese carácter o ese temperamento lo que obstruye que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Número 3, me concedió predicar. ¿Qué testimonio del apóstol? En 1 Corintios 1:21 vemos que la palabra de Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, esa locura que el apóstol Pablo practicó, ejerció y llevó a cabo en su ministerio. Ya en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es del apóstol del que Lucas escribe ahí en 9:15. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, está hablándole a Ananías, ve porque instrumento escogido me es Saulo de Tarso, el recientemente convertido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Me concedió predicar, vaya que le concedió predicar. La mitad de su vida, cronológicamente hablando, predicando la palabra de Dios. Más de 30 años
en las que no solo predicó, pero escribió con tal profundidad teológica que los mismos discípulos, como Pedro, decían: no, cuidado con lo que escribe Pablo, no se puede entender tan fácilmente por la profundidad que imprime. Pero estamos hablando de esa fuente divina de poder. Cuando llegamos al punto número 4, vemos que es la fuente divina de poder por la que los gentiles oyeron. En Hechos 22:21 dice la palabra de Dios: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y este es Pablo, es el testimonio de Pablo escrito por Lucas. En Hechos 13:48, note lo que dice la palabra de Dios: cuando los que no eran judíos oyeron esto. ¿Quiénes eran los que no eran judíos? Gentiles. ¿Oyeron esto? ¿Qué? Lo que Pablo acababa de predicar. Se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Dice: y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Si fuésemos celosos de las doctrinas de la gracia, a este versículo no le afectaría en nada que se leyera: cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban predestinados, no dice predestinados, dice destinados, pero dice todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Ahora dice, todos los que estaban. Habría uno ahí que, habiendo sido elegido de Dios y que ese era el tiempo de su salvación, ¿pudiera no ser salvo? No. La palabra de Dios es clara. Todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, todos, de los que estaban ahí, Pablo acababa de predicar el Evangelio. Y de todos los que estaban ahí, destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Todos los que estaban ahí. Los que fueron responsables, todos. Los que fueron irresponsables, todos. No, pues que todos fueron responsables. Si usted quiere asumir eso, yo no he encontrado todavía un versículo en la Biblia que hable de que todos los responsables fueron los que creyeron. Tampoco he encontrado un versículo que diga: si tú ejerces tu responsabilidad, todos los que sean responsables serán salvos. No. Todos los destinados para recibir la vida eterna creyeron. No vamos a violentar la palabra de Dios por sustentar una posición doctrinal de algún sistema teológico. Y número 5, fuente divina de poder. Dice: por la que fui librado de la boca del león. Esa fuente divina del poder fue la que le concedió a Pablo librarse de la boca del león. En Colosenses 1:13 notamos lo que él escribió a la iglesia de Colosas. Dice, refiriéndose a Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las nieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y a la par de pasajes como estos, podríamos ir al Salmo 22:21, al 35:17 y a Hebreos, pero no tenemos tiempo de ir ahí. Suficiente para entender y saber que cuando Pablo escribe una fuente divina de poder, esas 5 posturas y realidades en el testimonio del apóstol Pablo certifican cuál era la fuente del poder que obraba en él. Me librará de toda obra mala, punto número 5 y final en el versículo 18, pues dice la palabra de Dios:
Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para que su reino, para su reino celestial, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este punto número 5 vemos que Pablo hace referencia, que escribe a Timoteo, a un futuro asegurado. El divino amor de Dios, la sublime y gratuita gracia de Dios, la eterna soberanía del Todopoderoso dispuso que esta revelación esta tarde llegara a nuestros oídos, si no es que antes. Pero hoy, aquí, está llegando para hacer nuestra la predicción de un verdadero o verdadera hijo o hija de Dios. Porque el apóstol Pablo menciona aquí dos aspectos. El primero, me librará de toda obra mala. Y el segundo, me preservará para su reino celestial. En ese futuro asegurado, el apóstol ya no cuenta la vida terrenal, no. Lo que para él cuenta son los males que podrían impedirle llegar al reino celestial, refiriéndose tal vez a la falta de valor o de fidelidad de a su maestro. El apóstol tiene la mirada puesta en el reino celestial ahora, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Por eso no le causa ninguna preocupación el reino terrenal, en cuyo trono se sienta el tirano de Nerón, es el reino de Roma. A punto de concluir este mensaje, concédanme una pregunta. ¿Cuál de estos dos reinos le ocupan o le preocupan a usted? ¿El de Cristo Jesús, el reino celestial? ¿O el de Nerón, el reino terrenal? Y estoy hablando aquí de prioridades o espirituales o materiales. ¿Por qué? Porque donde está sentado Cristo Jesús es el reino celestial. Es donde la aritmética no es según Pitágoras, sino la gracia de Dios. Pitágoras dice que 1000 más 1000 son 2000 y me van a alcanzar para vivir mejor. Pero el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El precepto celestial o espiritual dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, hasta la total suficiencia. Pero lo terrenal dice no, yo necesito 1000 más 1000, más 400, más 800, más 700, entonces puedo ser feliz. ¿En qué reino está usted ocupado o preocupado? Para el apóstol Pablo, el ser sacrificado y morir bajo la sentencia de Nerón, lo decía ya hace un momento, será el mejor pasaporte para vivir y reinar con Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. ¿Y qué significará eso? Bueno, leamos juntos. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. Los 2 capítulos atrás nada más le tiene que dar una vuelta a la hoja, si es que estaba ahí en 2 Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer esos 3 versículos, 11, 12 y 13. Déjeme oírlo a usted mientras lee conmigo, todos a una voz. Y leeremos pausadamente para tratar de entender lo que el mensaje de estos 3 versículos quiere decir. Leamos juntos entonces. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Notemos ahí esas 4 condicionales. Lo que Pablo ha escrito hasta aquí, en estos 4 capítulos, le ha sobrecogido suficiente
No se duda que el apóstol esté emotivo y espiritualmente conmovido. Acá en el 4 donde estábamos, la conmoción del apóstol muy probablemente lo tiene hasta el punto de las lágrimas, pero es un sollozo de gozo, del que es manifestación contundente del fruto del Espíritu. Razón que justifica que una doxología anticipada o preliminar, así de intensa, prorrumpa desde la pluma del que escribe para la eternidad. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya terminaste de Timoteo? No, espérenme, todavía me faltan los versículos 19 a 22. Dios mediante los veremos el próximo domingo. Pero mi mensaje sí, el de hoy ya terminó. Atienda por favor la conclusión. Ser librado de toda mala obra empieza con ser librado de la santa ira de Dios. ¿Cómo puede el mortal librarse de la condenación resultante de esa santa ira de Dios? Por medio de un sustituto que ya vino y murió en la cruz. Siendo santo y sin pecado, murió como maldito, como usted y yo debimos morir, como el peor de los pecadores, tomando el lugar nuestro. Y con ese sacrificio intercesor se sació la santa ira de Dios, propiciando el favor de Dios Padre para con el hombre. Ese sustituto es Cristo, que intercedió por usted y por mí y por todos nuestros pecados para saciar la ira del Padre. La reconciliación de Dios con el hombre es el resultado directo en favor de aquel que puede creer, con la fe que recibe de parte de Dios para ser salvo de esa ira y reconciliado y justificado delante del Padre. Así reciba vida eterna. Usted aquí en esta tarde, o cualquiera de los que están en las redes sociales, ¿ha oído este mensaje? Si usted ha oído y ha entendido, es que Dios le ha dado la fe para que pueda creer y arrepentirse, la convicción de pecado para arrepentirse del mismo. Y ese hecho le va a confirmar si siendo un elegido de Dios va a creer hoy, no la semana que entra, no dentro de un año, no dentro de 10 años, hoy, para salvación y vida eterna. A partir de esa sobrenatural conversión, usted, como Pablo y como todo verdadero o verdadera creyente, podrá exclamar: el Señor me librará de toda obra mala. Y déjeme decirle, fuera del Señor no hay nadie que nos pueda librar. Nadie. Nada y nadie. ¿Más educación? No. ¿Un mejor trabajo? No. ¿Un culto, una filosofía o una corriente de las de actualidad y de auge? No. El Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala. Usted es un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Haga de esta verdad un testimonio viviente. Una limpia conciencia. No un corazón lleno de resentimientos y de amarguras. No, una limpia conciencia. Una limpia conciencia. Una fe que ejercitada
en medio de la prueba, le alcance para poder decir como hijo de Dios, yo ya tengo al Señor. Así es que esto que puede parecer adversidad es realmente un propósito superior para el cual Dios me está instrumentando y me está capacitando. Él me librará de toda obra mala. Así es que ya sea que es para su conversión, para que pueda creer en el Señor y este testimonio pueda ser suyo, el Señor me librará de toda obra mala, o siendo ya hijo de Dios, mediante un apego a sus preceptos, de un testimonio de transformación en su vida. Entonces, una expresión como esta no será nada más un rótulo, será un testimonio viviente en nuestra vida. El Señor me librará de toda obra mala, ya sea para salvación o para consagración y transformación. Atendamos lo que este mensaje nos ha enseñado. Y si hiciésemos así, indiscutiblemente estaremos haciendo bien. Si cualquiera de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, siéntase en la libertad de llamar y preguntar. Y en mis límites trataré de dar respuesta a su inquietud para que el mensaje cumpla su propósito.